Buenas tardes y bienvenidos al Noticiero de la Tarde, que le trae al instante las noticias del momento a la comodidad de su silla. En este noticiero le presentamos algunos temas de actualidad, como por ejemplo el origen y el desarrollo de la ética empresarial. Además de esto, les presentaremos un interesante caso de la vida real que es de la empresa Enron, la cual pasó de ser una pequeña industria local a uno de los escándalos más grandes de la historia. Últimamente las empresas están teniendo presente en sus tomas de decisiones referentes de tipo moral, algo que no era muy frecuente de ver debido a que lo principal que buscan las empresas es poder llegar a generar la mayor cantidad de utilidad posible sin importar a quién terminen afectando en el camino. Pero ¿por qué no han decidido tomar en cuenta lo ético? Hay una razón para poder explicar esto. En el sector económico se ha descrito como una guerra sucia en donde todo se justifica con tal de ganar. Sin la existencia de la ética empresarial en el entorno, se dan actos como la corrupción, la manipulación de los datos, el fraude, entre otros. Con el transcurso del tiempo se percibe un pensamiento a favor de integrar esta ética empresarial, y esto se debe a los siguientes factores. A los grandes escándalos corporativos que han salido a la luz pública mostrando la falta de ética en estas organizaciones. Un pensamiento opuesto a la ética puede salir muy costoso para la compañía, llegando a representar una fuente de pérdida para ellos. Los mismos ejecutivos que con la toma de decisiones están teniendo ese conflicto de no estar preparados para llevar a cabo esta tarea tan difícil, y las reacciones de una sociedad a los casos de corrupción, que pueden llegar a representar una imagen desfavorable de la empresa a sus clientes. Además de los anteriores factores, podemos observar que se presentan unas circunstancias las cuales se relacionan con el creciente pensamiento de la ética. Primero, la evolución de los mercados internacionales que conlleva el desarrollo constante del poder estratégico de las empresas, la globalización de la competencia que dio lugar al incremento del poder privado, la aceleración constante de la tecnología y la presencia de problemas que se presentan en la actualidad, como la contaminación ambiental que generan estas mismas organizaciones. Les estoy nombrando estos datos, pero no hemos especificado concretamente qué es la ética empresarial. Según la European Business Ethics Network, trata de la reflexión sobre las prácticas de negocios que implican normas y valores de los individuos. Es concretar los principios generales a las características de las organizaciones. Según el anterior significado, nos podemos percatar de una cosa de la ética empresarial, y es que esta no es en sí misma algo diferente de la ética en general, ya que la ética en general se ocupa del bien de una persona, y la ética empresarial busca que quienes estén involucrados en el mundo del intercambio económico, a través de los principios que rodea la ética en general, tengan los hábitos adecuados que le puedan alcanzar la felicidad, siempre y cuando elija bien y ponga en práctica estos hábitos en una forma coherente. Es un elemento esencial para las personas al momento de enfrentar algún dilema en el que pueda acarrear consecuencias negativas a la organización. Gracias, Julián, por esa introducción. Ahora yo les tengo una pregunta. ¿Es rentable la ética para las empresas? Es innegable que a lo largo de los años las empresas se han vuelto más susceptibles al ámbito moral, pero puede ser desastroso económicamente defraudar la expectativa social, ya que el activo que más se ha convertido en un referente empresarial es la ética. Ahora bien, ¿es necesario dejar de ganar dinero solamente por cumplir esos estándares morales? Muchas empresas utilizan el método ganar-ganar, el cual justifica cualquier medio para ganar dinero. Pero muchas empresas no utilizan este método y a la larga puede ser perjudicial y económicamente no es rentable, ya que las empresas pierden reputación y ya no generan dinero, las personas dejan de consumirlas y demás. Es cierto que este método sirve en las mafias, pero ninguna empresa respetable y empresas grandes, buenas, utilizan este método, ya que el activo más importante es la moral. Las personas valoran muchísimo eso, que se sientan como una familia, la empresa, los empleados y el consumidor, y esto genera mucho más dinero a la larga. A principios de la década de los 90 y los 2000, hubieron muchos escándalos en ámbitos empresariales relacionados en la ética. Por eso, a continuación, les vamos a mostrar sobre el caso Enron. Con este noticiero entraremos en profundidad en uno de los principales escándalos de Estados Unidos. Pues bien, el día de hoy hablaremos sobre Enron, la compañía de gas natural, la cual nació de la fusión de Houston Natural Gas y Internot. Para empezar, esto reventó el 2 de diciembre del año 2001 cuando la empresa se declaró en quiebra. La razón por la cual se declaró en quiebra era porque maquillaba sus informes. Por otro lado, convertía los pasivos en activos. Los créditos se presentaban como ingresos y todos los beneficios fueron inflados, es decir, todas las cifras de la organización crecían. En este tiempo, la empresa tenía activos estimados de 63 mil millones de dólares y supuestamente facturaba 100 mil millones de dólares anuales. Por otro lado, cuando cotizaba en bolsa, se determinaba la acción a 90 dólares y en un cabo de un año pasara a costar un solo dólar, es decir, un 99% menos.
Al maquillar todos estos registros contables, se decía que estaban engañando a sus accionistas por no presentar cifras correctas. Por otro lado, esta empresa acumulaba deudas de más de 30.000 millones de dólares y por otro lado, cuando se declaró en bancarrota, más de 20.000 empleados perdieron su empleo. Adicional a esto, también el colapso y el escándalo que sufrió también fue afectado y fue salpicado para la firma auditora Arthur Andersen, quien era una de las principales sociedades de auditoría y las de contabilidad más grandes del mundo. Por otro lado, en este derrumbe también desprestigió a bancos como JP Morgan Chase, Citibank y Merrill Lynch. Además, en uno de los principales y cabezas de contabilidad, como lo era Reference King, hacía que sus ingresos se fueran ficticios, es decir, que ponía valores a los flujos, a los negocios materializados, es decir, que disfrazaba las pérdidas y encubría las deudas. Además, cuando esto salió a la luz fue gracias a la periodista Betham McKillin, quien escribió un artículo para la revista Fortune titulado ¿Is Enron overpriced? Esto quiere decir que si Enron estaba realmente sobrevalorada. Pues es decir, que era muy extraño para la gente que esta organización se encontrara en el puesto 141 y en menos de 5 años escalara al puesto séptimo como una de las más prestigiosas empresas en Estados Unidos. Por otro lado, cuando Jeffrey Deskin renunció a su cargo sustentado por motivos familiares y realmente que vendió sus acciones por más de 60.000 millones de dólares, era un poco extraño porque 4 meses después la compañía entró en crisis, es decir, que todo esto salió a la luz. Aunque Skilling negó realmente todos los cargos a los que fueron imputados, pues realmente sufrió y fue cargado por delitos como engaño y conspiración. Por otro lado, Kennedy Lay, el fundador de la firma, fue acusado de 6 delitos, entre ellos el que era conspiración, fraude, pero antes de que fuera condenado, sufrió un infarto. Tras el escándalo financiero que hubo en Estados Unidos y otros países, el auditor de las empresas actualmente debe estar pendiente de su cliente. También se endurecieron los requisitos y las penas de los cuales sufren actualmente en la junta directiva y la responsabilidad que debe tener cada uno al estar al tanto de la contabilidad. Por otro lado, una de las técnicas más comunes de este siglo es la falsificación y la modificación de información, así como se ve evidenciado en Enron, es mucho más común de lo que parece para las organizaciones. A todas estas, ¿qué es lo que realmente se puede aprender de esta situación y de cómo se ve reflejada en las acciones de los directores en la empresa Enron? Pues creo que una lección importante y es algo que nos deja como reflexión a cada uno de los televidentes que en este momento nos ve, es que debemos entender el negocio, las estrategias y los resultados financieros de la compañía. También es importante conocer los indicadores para medir el desempeño, cómo realmente se está moviendo la empresa en el mercado y a su vez evidenciar qué tan correctas son las acciones y qué tanto es de la responsabilidad social que se tiene. Por otro lado, la excelencia de las prácticas en el gobierno corporativo es bastante crítica, pero entonces en esta se deben asumir roles de responsabilidad e integridad para cualquiera de las organizaciones que intervengan en esto. Pero para ello se requieren directores competentes, informados, activos e independientes que sean capaces de llevar a cabo estas acciones. Por ejemplo, los directores independientes no deben tener vinculaciones económicas con la compañía u otros conflictos de interés de participaciones de sociedades o de incluir acciones en estas, ya que pueden afectar la independencia de la organización, así mismo como sus intereses y las metas propuestas realmente. Entonces creo que es importante también conocer diferentes puntos de vista. Así que pues los dejo a continuación con nuestra siguiente sección. Muchas gracias, María Fernanda. Ahora a continuación, Alejandro nos va a dar una entrevista con un invitado especial que tenemos para ustedes. Queremos saludar hasta ahora a Remis Celian. Él es profesor asociado PSG en Ciencias Económicas de la Universidad de Grenoble en Francia, también profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, entre muchos otros títulos que tiene el doctor. Doctor Estelian, muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Ponti Noticias. La pregunta del día de hoy es que han pasado cerca de 21 años del caso Enron, uno de los fraudes empresariales más destacados de la historia.
¿Cree usted que acciones tales como sobornos, prácticas contables cuestionables, manipulación de estados financieros y demás medios poco éticos encaminados a ocultar pérdidas y o aumentar el valor de mercado de las acciones para beneficio personal sigue ocurriendo en la actualidad o hemos aprendido de casos como Enron? Alejandra, buenas tardes. Entonces, desde la bancarrota de Enron, que ha sido la bancarrota más impresionante de la historia reciente, sí, podemos decir que hubo una experiencia que ha sido aprendida por, digamos, el mundo de las empresas. Hoy en día, las normas internacionales contables hacen que sea mucho más restrictivo, mucho más, digamos, con mucho más reglas, poder aplicar reglas de valoración de activos tipo el valor razonable, ¿no? O lo que se dice en inglés mark to market. Igualmente, cuando se trata de crear sociedades de patrimonio autónomo, lo que se llama los Special Purpose Vehicles en inglés, también las reglas son mucho más claras, por ejemplo, en cuanto a los posibles conflictos de intereses entre la empresa que crea el patrimonio autónomo y el patrimonio autónomo mismo. Entonces, en este orden de ideas, es más difícil usar algunas manipulaciones contables con el fin de poder esconder algunas pérdidas o esconder algunas deudas con el fin de aumentar de manera artificial las ganancias de una empresa. Yo no digo que en la actualidad esto no está sucediendo, pero primero, no puede suceder para las más grandes empresas como antes, porque las reglas de transparencia son mucho más restrictivas hoy en día, y tampoco entonces no puede suceder a la misma escala que antes, pero son reglas por construcción, son reglas que se pueden evitar en cierta medida, de modo que sí hubo mejora, pero de todas maneras hay que quedar pendiente. Igualmente, Alejandra, me gustaría resaltar lo siguiente. Hoy en día es posible usar otras maneras de poder estimular la utilidad por acción, una de las métricas financieras claves para evaluar el desempeño financiero de una empresa. Y son algunas maneras alternativas que sí son legales, pero que al mismo tiempo son cuestionables a nivel ético. La empresa en los años 90 había Me explico. La manera en cuestión principalmente es la recompra de acciones por parte de una empresa misma. O sea que una empresa compra sus mismas acciones con el fin de que la razón de la utilidad por el número de acciones en circulación sea mejor, sin que sea la utilidad misma que haya aumentado mediante, por ejemplo, un proyecto de diversificación de la empresa, mediante algunas actividades que resultan de un proceso de innovación, etcétera, etcétera. No, solamente una operación financiera, una transacción financiera. Hay menos acciones en circulación. ¿Por qué? Porque la empresa entonces ha comprado sus propias acciones y por lo tanto utilidad por acción mayor, y por lo tanto se supone que la empresa hubiera entonces tenido como decir, una rentabilidad mayor sin que finalmente no se haya hecho nada en la realidad empresarial. Entonces, también como le comenté, esto es muy cuestionable a nivel ético, pero es algo que en la actualidad entonces sí se hace, y eso permite entonces estimular el desempeño financiero, pero de manera artificial. Como lo indicó nuestro entrevistado,
Se han creado muchas normas, muchas leyes que buscan evitar este tipo de fraudes que afectan económicamente a todos los que tienen alguna relación, sea directa o indirectamente, con dichas corporaciones, y que sin duda demuestra que existen personas con poca ética en los negocios que están dispuestos a todo y utilizar vacíos legales para obtener beneficios personales, sin importar el daño a los demás. Y como ejemplo actual tenemos la empresa Bed Bath & Beyond, quien a principios de septiembre de este año salió en los medios de comunicación por el suicidio de su vicepresidente ejecutivo y director financiero Gustavo Arnal, con quien junto con los socios mayoritarios desartillaron una estrategia para inflar el valor del mercado de las acciones a través de la recompra y limitar la oferta de estas en el mercado, y al ser descubierto fueron demandados por cerca de 1,2 mil millones de dólares. También se indicó que el director financiero emitió declaraciones engañosas a los inversores sobre los planes estratégicos de la compañía, la situación financiera, entre otras más. Cuando logró subir el precio de las acciones, las vendió. Y pues Enron, sin lugar a duda, es un caso tristemente célebre que no debemos olvidar y sobre todo no repetir.